¿Qué pensás? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te diga la palabra aporofobia? Lo más probable es que me quedes mirando y me digas, no sé de qué se trata. Y no es una palabra muy conocida, no es un síndrome muy conocido, pero que convive con nosotros a diario. La aporofobia es nada más ni nada menos que la fobia al pobre, fobia a la pobreza. Pero no nos quedemos únicamente con la mirada de la pobreza económica. No, las víctimas de la aporofobia de una sociedad empiezan por el pobre económicamente hablando, discriminado, como villero, planero, vago, atorrante, que vive del Estado. Y nos olvidamos que es el Estado el que tiene la responsabilidad constitucional de brindar seguridad social y contención a todos. Pero también abarca a todo aquello que padezca una discapacidad. Los síndromes de Down, los autistas, sordos, ciegos, todos aquellos que tengan una capacidad diferente, pero ante la mirada del que sufre aporofobia, es un distinto que no aporta nada y que debe ser excluido. También dentro de la categoría de las víctimas de aporofobia están los viejos. Sí, los famosos viejos, los famosos jubilados, que todos nos rasgamos las vestiduras al hablar de ellos, pero vemos como, por ejemplo, guardias de un supermercado linchan, matan de una paliza a un jubilado por robarse 2 chocolates y siendo un hombre discapaz mentalmente, y nadie hace nada. También son víctimas de la aporofobia los inmigrantes, salvo que seas europeo o yanqui. Ahí no sufrís la discriminación o el maltrato de aquellos que sufren aporofobia. Ni que hablar de los refugiados, porque ser un refugiado significa que venís de un lugar donde hay pobreza. Entonces no me podés aportar nada, venís a vivir de lo nuestro. Ese es el concepto del que sufre aporofobia. Y así podemos seguir enumerando. Por ejemplo, cuando una niña violada es obligada a parir, los que sufren de aporofobia la miran, ven una figura romántica sobre la situación, pero la rechazan y la discriminan porque por algo será. Lo mismo pasa cuando una mujer es golpeada. Nadie interviene, nadie se mezcla o hacen muy poquitito, pero en el fondo está, por algo será. Vemos las consecuencias de la aporofobia ante la muerte de una mujer producto de un aborto clandestino, porque esa es pobre. La que muere por un aborto clandestino es porque es pobre. En el fondo, aquellos que sufren de este síndrome, piensan, se lo merecía, por puta y por pobre. Pero ¿qué pasa cuando es el Estado, el que sufre y ejerce su poder a las víctimas de aporofobia? ¿Qué pasa cuando los policías, cumpliendo un rol del Estado, en representación del Estado, que deben garantizar seguridad y protección a los ciudadanos, matan de una patada en el pecho a un hombre que en ese momento era totalmente discapaz, ebrio, alcoholizado o por producto bajo las influencias de drogas, pero ese hombre no merecía esa acción, mucho menos ese final. Rodeado de testigos, rodeado de pares de ese policía que hizo abuso de poder, un asesino en nombre del Estado. Jamás se le hubiese ocurrido seguramente a ese policía ejercer semejante violencia y semejante desprecio hacia la vida humana si se trataba de un niño o niña bien, o de una persona con influencias, o de una persona aceptada socialmente dentro del sistema de los virtuosos, llámense futbolistas, llámense artistas, llámense personas con dinero, llámense dirigentes políticos, llámense gente aceptada socialmente
como un igual. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que somos una máquina de generar excluidos. La aporofobia la tenemos que identificar, ni bien sentimos los primeros síntomas. Cuando a un niño con capacidad diferente, pese a que hayan leyes inclusivas, no se lo permite estar en una escuela común con el resto, y si vos no haces nada y dejás que eso pase y mirás de lejos, es que sufrís aporofobia. Si circulás por la calle y encontrás familias enteras viviendo y lo único que se te ocurre primero es no hacer contacto visual, porque hacer contacto visual es aceptar la pobreza, es aceptar la exclusión. Entonces fruncís la nariz y mirás para otro lado y en el fondo pensás, ¿por qué no se van a laburar manga de vagos? Todo esto y mucho más está en mi nueva columna en puenteaeriodigital.com. Los invito a que la lean, pero también los invito a reflexionar sobre el tema y a generar conciencia social, porque nosotros como sociedad somos más los que luchamos contra esta enfermedad que es la aporofobia a los que la tienen, pero ellos son más visibles. No nos dejemos arrastrar, no nos dejemos arrastrar. Una sociedad inclusiva es seguramente la base de una sociedad poderosa. Muchas gracias.